El sol mediterráneo se había vuelto implacable al mediodía. El tipo de calor que hacía brillar los adoquines y empujaba a los turistas a buscar sombra. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano, con cuidado de no tocarme la cara con los dedos que olían a ajo y aceite de oliva. El olor se adhería a todo, a mi piel, a mi pelo, al delantal descolorido que llevaba atado a la cintura. Era el olor de la supervivencia, de los turnos de 12 horas en Belavista, de las propinas que apenas cubrían el alquiler del pequeño apartamento que compartía con otras 3 chicas. La mesa 7 necesita agua. Marco gritó desde detrás de la barra, con voz aguda e impaciente. Cogí la jarra, cuya condensación me refrescaba la palma de la mano, y atravesé el laberinto de mesas esparcidas por la terraza del restaurante. Bella Vista no era un lugar elegante, con la pintura descascarillada en las contraventanas, sillas desparejadas y manteles a cuadros que habían visto días mejores, pero tenía unas vistas al puerto que encantaban a los turistas. Esas vistas eran la única razón por la que estábamos tan ocupados. La única razón por la que podía permitirme comer casi todos los días. Me dolían los pies con las zapatillas baratas de lona que había comprado en el mercado. Llevaba 3 meses en Santorini y todavía no me había acostumbrado a estar siempre de pie, a caminar sin parar, al peso de las bandejas cargadas con platos de musaca y ensalada griega. Pero no podía quejarme. Este trabajo, esta isla, esta vida, era algo temporal. Tenía que serlo. En mi casa, en Ohio, había dejado atrás una deuda estudiantil, una madre que apenas se dio cuenta de mi marcha y un futuro que parecía una condena de prisión. Aquí, al menos, la prisión tenía vistas. Llené los vasos de la mesa 7, sonriendo automáticamente a la pareja de mediana edad que no levantaba la vista de sus teléfonos. La sonrisa era ensayada, vacía, la misma que había esbozado ayer y que esbozaría mañana. Ya no llegaba a mis ojos. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado solo en la mesa 12, la mesa de la esquina que captaba la mejor brisa del puerto. No lo había visto llegar, no había oído a Marco acomodarlo, pero allí estaba, y de repente el aire se sintió diferente, más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Iba vestido completamente de negro a pesar del calor. Camisa negra con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando unos antebrazos que denotaban una fuerza controlada. Gafas de sol negras que ocultaban sus ojos, pero que de alguna manera hacían que su mirada fuera más intensa. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, ni un solo mechón fuera de lugar, a pesar del viento que jugaba con los bordes de las sombrillas. Parecía salido de un anuncio de colonia, con su mandíbula afilada, su piel morena, el tipo de rostro que te hacía olvidar respirar. Un turista, me dije a mí misma, solo otro turista adinerado. Pero algo no encajaba, o quizá encajaba demasiado bien. No se movía nerviosamente como los demás clientes. No miraba su teléfono cada 30 segundos, ni estiraba el cuello para ver las vistas. Simplemente se sentaba allí, inmóvil, como un depredador. Y aunque no podía ver sus ojos detrás de esas lentes oscuras, sabía que me estaba mirando. La jarra temblaba ligeramente en mi mano. La dejé sobre la mesa 7 con más fuerza de la que pretendía. El agua se derramó por el borde. «Cuidado», murmuró el hombre de la mesa 7. Balbuceé una disculpa y me di la vuelta. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Solo era el calor, me dije a mí misma. Solo deshidratación. Solo el agotamiento de otro día en el paraíso que parecía más un purgatorio. Tú, la chica nueva. La voz vino de detrás de mí, suave y oscura como un espresso, con un acento que no logré identificar. Italiano, griego, algo completamente diferente. Me envolvió como la seda y me quedé paralizada a medio paso. Me giré lentamente. Se había quitado las gafas de sol y el impacto de su mirada me golpeó como una fuerza física. Sus ojos eran del color del café fuerte, casi negros, y tenían una inteligencia que me hacía sentir transparente, expuesta, como si pudiera ver todos los secretos que había intentado enterrar, todos los errores que había cometido, todas las esperanzas desesperadas a las que me había aferrado en medio de noches de insomnio. Sí,
Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Agua, señaló su vaso vacío con una mano. Dedos largos. Me fijé en el pesado reloj que llevaba en la muñeca, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Y entonces quizá podría recomendarme algo. ¿Trabaja aquí? Sí, sí, claro. Cogí un menú de la mesa más cercana con las manos temblorosas. La musaca es muy popular, y la pasta con marisco. No pregunté qué era lo más popular. Él se recostó en su silla, completamente relajado, mientras yo sentía que los huesos me vibraban bajo la piel. Le pregunté qué me recomendaba. La distinción me pareció importante de alguna manera. Peligrosa, el cordero, dije finalmente. El chef lo prepara con la receta de su abuela, asado lentamente con romero y limón. Es, es especial. Algo brilló en su rostro. Diversión, aprobación. Desapareció demasiado rápido como para saberlo. Entonces tomaré eso. Me devolvió el menú y nuestros dedos se rozaron. El contacto duró menos de un segundo, pero lo sentí en todas partes. Una chispa de calor que no tenía nada que ver con el sol y el vino del Mediterráneo. Algo rojo. Tú eliges. En realidad no debería hacerlo. Te pido que elijas. Su tono no cambió. Seguía siendo suave, seguía siendo educado. Pero, de repente, me pareció menos una petición y más una orden. A menos que prefiera que hable con su jefe sobre la calidad del servicio. Se me encogió el estómago. No podía permitirme perder este trabajo. No podía permitirme la ira de Marco, ni el riesgo de que me despidieran. La temporada turística terminaría pronto y los puestos de trabajo ya escaseaban. El agoritico, dije rápidamente. Combina bien con el cordero. Perfecto. Sonrió y el mundo se inclinó ligeramente. No era una sonrisa amistosa, demasiado cómplice, demasiado íntima, como si compartiéramos un secreto que yo no sabía que teníamos. ¿Cómo te llamas? Emma. La mentira salió automáticamente. Mi verdadero nombre era Emily, pero había estado usando Emma desde que llegué. De alguna manera me sentía más segura, como si aquí pudiera ser otra persona, alguien que no cargaba con el peso de todo lo que había dejado atrás. Emma, repitió, saboreando las sílabas. Estoy... Su pedido estará listo en un momento, le interrumpí, sintiendo de repente una necesidad desesperada de escapar de la intensidad de su atención. Le traeré el vino. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera responder, sintiendo su mirada en mi espalda como una marca. Me temblaban las manos cuando llegué a la barra y Marco se dio cuenta. ¿Estás bien? Frunció el ceño, ya buscando una botella. Estás pálida. Estoy bien, mentí. Solo tengo calor. La mesa 12 quiere aguarico. Marco levantó las cejas. Lo pidió específicamente. Yo se lo recomendé. ¿Eh? Marco sacó la botella del botellero y la examinó. Ese es un gran gastador. Llegó en un Mercedes negro con chofer. Ni siquiera miró los precios del menú. ¿Un chofer? Claro que tenía chofer. Los hombres con ese aspecto, que llevaban relojes que costaban más que mi sueldo anual, que llamaban la atención con solo existir, no conducían ellos mismos. Llevé el vino y una copa a la mesa 12, con el pulso acelerado. Ahora estaba hablando por teléfono, en un italiano rápido que no podía seguir. Su voz había cambiado. Era más dura, más fría, totalmente profesional. Cuando me vio acercarme, dijo algo brusco y terminó la llamada. Tu vino. Dejé la copa con cuidado y empecé a servir. El líquido rojo reflejaba la luz, profundo como la sangre. ¿Estás nerviosa? No era una pregunta. No, yo. Te tiemblan las manos. Dejé de servir. Dejé la botella. Estoy bien. Mientes. Cogió la copa, hizo girar el vino y se quedó mirándolo en lugar de mirarme a mí. ¿Por qué? No miento. Esto es inapropiado. Debería volver al trabajo. Siéntate. No puedo sentarme, repitió. Y esta vez había acero bajo la seda de su voz. Solo un momento. Parece que vas a caer. No se equivocaba. El calor, el agotamiento, la extraña electricidad que parecía emanar de él. Era demasiado. Miré hacia el restaurante. Marco estaba ocupado con otros clientes. Nadie nos miraba. Me senté en el borde de la silla frente a él, encaramada como un pájaro, lista para huir. Mejor. Dio un sorbo a su vino y emitió un pequeño sonido de aprobación.
Buena elección. Tienes buen gusto. Gracias. Tenía la garganta seca, pero realmente debía hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas en Santorini? 3 meses. Y antes de eso en Estados Unidos, en Ohio. ¿Por qué le estaba contando esto? ¿Por qué parecía que no podía recordar cómo mantener la boca cerrada? Lejos de casa. Algo en su voz había cambiado de nuevo, se había vuelto más suave, huyendo de algo o corriendo hacia algo. La pregunta me tocó demasiado de cerca. Me levanté bruscamente, la silla rozando la piedra. Tengo que ir a ver tu comida, Emma. La forma en que dijo mi nombre falso, lo hizo sonar como una caricia en una jaula al mismo tiempo. No huyas de mí, no estoy huyendo, estoy trabajando. Por supuesto, inclinó la cabeza, un gesto que de alguna manera parecía el de un rey despidiendo a un súbdito. Ve, pero volverás. Sonaba como una promesa o una amenaza. Huí a la cocina, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué me pasaba? Solo era un turista, solo otro hombre rico de paso, alguien que se iría mañana o pasado mañana, alguien a quien nunca volvería a ver. Pero cuando le traje el cordero 20 minutos más tarde, perfectamente emplatado con verduras asadas y esa salsa de romero y limón que me hacía la boca agua, él seguía mirándome con esos ojos oscuros y perspicaces. Siéntate conmigo mientras como, me dijo. No puedo. Hay otros clientes. Pueden esperar. Mi jefe recibirá una compensación por tu tiempo. Sacó su cartera, de cuero, cara, y dejó varios billetes sobre la mesa. Euros, muchos, más de lo que yo ganaba en una semana. Siéntate. Me senté. Cortó el cordero con movimientos precisos. Todo en él era controlado y deliberado. Háblame de Ohio. No hay nada que contar. Todo el mundo tiene una historia, Emma. ¿Cuál es la tuya? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Atrevida, estúpida y peligrosa, él volvió a sonreír, con esa misma sonrisa inquietante. Tú primero. Así que le conté, pero no todo. No le conté las verdaderas razones por las que me había ido. No le conté la vergüenza que sentía por la indiferencia de mi madre, ni el peso asfixiante de un futuro que parecía predeterminado. Pero le hablé de la pequeña ciudad, de querer más, de acabar aquí lavando platos y sirviendo a turistas que apenas me veían. Él escuchaba como si mis palabras importaran, como si yo importara. ¿Y tú? Le pregunté cuando terminé. ¿Qué te trae a Santorini? Negocios. Dio otro bocado al cordero y lo saboreó. Tenías razón sobre esto. Está excelente. ¿Qué tipo de negocios? Del tipo que requiere discreción, una respuesta evasiva. Deberías haber dejado el tema. Deberías haber reconocido la advertencia en su tono. Pero algo imprudente se despertaba en mi interior, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Eres muy misterioso, dije, intentando parecer despreocupada. Y tú eres muy curiosa. Dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante. La curiosidad puede ser peligrosa, Emma. ¿Es eso una amenaza? ¿Una advertencia? El aire entre nosotros crepitaba de tensión. Debería haber tenido miedo. Todos mis instintos deberían haberme gritado que me alejara, que pusiera distancia entre mí y este hombre que irradiaba peligro como el calor del asfalto. En cambio, yo también me incliné hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros unos centímetros. ¿Y si no tengo miedo? Sus ojos se oscurecieron. Deberías tenerlo. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada, casi un susurro. ¿Qué estaba haciendo? Esa no era yo. No coqueteaba con extraños peligrosos, no jugaba con fuego, pero había algo en él que me atraía, que me hacía querer despojarme de mi cautela como de una piel vieja. Se inclinó sobre la mesa, moviendo la mano tan lentamente que podría haberme echado atrás. Debería haberlo hecho, pero me quedé paralizada cuando sus dedos rozaron mi muñeca, se posaron en mi pulso y su pulgar presionó suavemente contra los latidos acelerados de mi corazón, que se hacían visibles. «Porque estás temblando», dijo en voz baja, «porque tu pulso se acelera, porque en lo más profundo sabes que no soy lo que parezco. Entonces, ¿qué eres?» Su agarre se tensó ligeramente.
No lo suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para recordarme lo fácil que le resultaría. Alguien de quien deberías mantenerte alejada. Pero no me dejas. No sé de dónde salieron esas palabras, esa nueva audacia. ¿Lo harás? Algo cruzó por su rostro. Sorpresa. Calor. Un hambre que me revolvió el estómago. Cuidado, Emma. ¿Por qué? Porque si vuelves a provocarme, se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que, de alguna manera, me pareció más íntimo que un grito. Podría olvidarme de ser un caballero. Se me cortó la respiración. Aquello era una locura, una imprudencia, una estupidez. Retiré la mano y me levanté tan rápido que la silla se tambaleó. Se te está enfriando la comida. Emma, disfruta de tu comida. Me alejé con las piernas temblorosas, sin mirar atrás, aunque sentí su mirada siguiéndome a través de la terraza. Marco me agarró del brazo cuando pasé por delante de la barra. ¿Qué demonios ha sido eso?, siseó. No puedes sentarte con los clientes, insistió. Él pagó por mi tiempo. Le mostré los billetes que aún sostenía en la mano. ¿Ves? Marco abrió mucho los ojos al ver la cantidad. Cristo, ¿qué quería? Solo hablar. Los hombres como él no pagan tanto solo por hablar, Emma. Miró más allá de mí, hacia la mesa 12, y algo cambió en su expresión. Miedo. Respeto. Ten cuidado con ese. ¿Por qué? ¿Quién es? No lo sé, pero conozco a los de su tipo. Ese reloj que lleva, ese coche ahí fuera. Los hombres con tanto dinero en esta parte del mundo. Marco negó con la cabeza. Solo ten cuidado. El resto de la tarde pasó como una nebulosa. Evité la mesa 12. Envié a otro camarero a recoger sus platos y a traerle un espresso, pero sentí que me observaba todo el tiempo, una atención constante que me ponía los pelos de punta. Cuando finalmente se marchó, dejó otra pila de billetes sobre la mesa, una propina obscenamente generosa, y se fue sin mirar atrás. A través de la ventana, lo vi deslizarse en la parte trasera de ese Mercedes negro. Un hombre con traje oscuro le abrió la puerta. Alguien a quien no había visto antes. Un chofer o tal vez un guardia de seguridad. Solo ten cuidado con ese. Limpié su mesa con manos temblorosas. Guardé la propina que pagaría mi alquiler del mes y me dije a mí misma que nunca lo volvería a ver. Me equivoqué. No dormí esa noche. El apartamento era sofocante. El único ventilador no hacía más que empujar el aire caliente de una esquina a otra. Mis compañeras de piso, Sofía, de Alemania, Marie, de Francia, y Kiki, de Australia, habían salido, probablemente a uno de los clubes de playa que permanecían abiertos hasta el amanecer. Me tumbé en mi estrecha cama, mirando fijamente el techo manchado de agua, repitiendo cada momento de la tarde. Porque si vuelves a provocarme, puede que olvides ser un caballero. ¿En qué estaba pensando? Coqueteando con un desconocido que irradiaba peligro como colonia, que tenía chofer y llevaba un reloj que valía más que todas mis posesiones juntas. La advertencia de Marco resonaba en mi mente. Los hombres así no pagan tanto solo por hablar. Pero él había pagado y había escuchado. Durante 20 minutos me había hecho sentir como si fuera la única persona en el mundo, como si mis historias de pueblo pequeño y mis sueños desesperados realmente le importaran a alguien. Me toqué la muñeca donde sus dedos habían presionado mi pulso y el calor me inundó al recordarlo. Esto era ridículo. Yo estaba siendo ridícula. Yo estaba... Probablemente él ya estaba en algún yate, rodeado de mujeres que sabían cómo manejar a hombres como él. Mujeres que vestían ropa de diseño, hablaban 3 idiomas y no olían a ajo al final del día. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 4 y cuando mi alarma sonó a las 6, quise tirarla contra la pared. El turno de la mañana comenzó con la multitud del desayuno, en su mayoría huéspedes del hotel que buscaban auténtico yogur griego y café fuerte antes de sus recorridos por la isla. Seguí con la rutina en piloto automático, mi cuerpo realizando los movimientos mientras mi mente permanecía obstinadamente fija en unos ojos oscuros y unas sonrisas peligrosas.
La voz de Emma Marco interrumpió mi mirada. Mesa para uno en la terraza. Cogí un menú y salí, dando la bienvenida a la brisa matutina que venía del puerto. El sol era ahora más suave, dorado en lugar de brutal, pintando los edificios blancos con tonos miel y crema. Esta era la Santorini por la que venían los turistas, la versión de postal. Me detuve en seco. Estaba sentado en la misma mesa que ayer. Mesa 12. La misma ropa negra, la misma postura perfecta, el mismo aire de poder controlado que hacía que todos los demás en la terraza parecieran de alguna manera menos reales, menos vívidos. Nuestras miradas se cruzaron y su boca se curvó en una sonrisa que me hizo sentir un nudo en el estómago. No, la palabra salió en un susurro. Esto no podía estar pasando. Los turistas no volvían. Comían una vez, dejaban una buena propina si tenía suerte y desaparecían en el interminable flujo de rostros que se difuminaban después de un tiempo. Pero él no se movía, no se marchaba. Me miraba como si hubiera estado esperando. Mis pies me llevaron hacia adelante en contra de mi mejor juicio. Buenos días, Emma. Lo dijo como un saludo, una pregunta y una promesa, todo al mismo tiempo. Esperaba que trabajaras hoy. La mayoría de los turistas no vuelven dos veces al mismo restaurante. Dejé el menú con más fuerza de la necesaria, un pequeño acto de rebeldía. Yo no soy como la mayoría de los turistas. Él no tocó el menú. Siéntate conmigo, es la hora punta del desayuno. No puedo. Por favor. El por favor me sorprendió. Ayer me había dado una orden, esperaba obediencia. Hoy me lo pedía, y de alguna manera eso me parecía más peligroso. Eché un vistazo al restaurante. Marco estaba mirando, con una expresión indescifrable. Asintió ligeramente con la cabeza. Permiso o tal vez una advertencia. Me senté. No has dormido. Lo afirmó como un hecho, no como una pregunta. Y me pregunté qué veía en mi rostro. Las ojeras que había intentado ocultar con corrector. El agotamiento que hacía que mis huesos se sintieran pesados. ¿Cómo lo sabes? Tienes ojeras. Tus manos tiemblan más que ayer. Y te comportas con mucho cuidado, como alguien que está agotado, pero no puede permitirse parar. La precisión de su observación me hizo sentir incómoda. Duermo bien. Mentirosa. Pero lo dijo con suavidad, casi con cariño. ¿Estabas pensando en mí? La arrogancia de la pregunta debería haberme enfadado. En cambio, sentí cómo se me enrojecían las mejillas. Estás muy seguro de ti mismo. Eso no es una respuesta. ¿Qué quieres?, le pregunté, dejando que la frustración agudizara mi voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has vuelto? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y la luz de la mañana iluminó los ángulos de su rostro. Dios, era precioso, peligrosamente, imposiblemente precioso. He vuelto por ti. Mi corazón se detuvo. No me conoces, sé lo suficiente. Su mirada recorrió mi rostro como un contacto físico. Sé que estás huyendo de algo. Sé que te asusta tu propia sombra. Pero ayer me miraste como si quisieras arder. Sé que sabes a valentía y desesperación a partes iguales. Por eso no podía respirar bien. Eso es una locura. No puedes simplemente desayunar conmigo, interrumpió mi protesta. No como camarero, como invitado. ¿Cuándo terminas tu turno? A las 2. Pero volveré a las 2. Se levantó y volvió a sacar la cartera. Pero esta vez encontré mi voz. Para. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Deja de pagarme. Deja de tirar el dinero como si eso lo solucionara todo. Se detuvo y por primera vez vi algo parecido a aprobación en sus ojos. No quieres mi dinero. Yo quiero... ¿Qué quería? Ya ni siquiera lo sabía. Quiero que dejes de jugar. Si esto es una especie de apuesta, el aburrimiento de un hombre rico. No lo es. Se movió alrededor de la mesa tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. De repente, estaba allí, tan cerca que podía olerlo. Sándalo y algo más oscuro, algo que aceleró mi pulso. Esto no es un juego, Emma, y yo no juego con las cosas que pretendo conservar. Conservar. La palabra salió estrangulada. Yo no soy una cosa, no. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza que contradecía todo lo demás en él.
No lo eres. Eres lo primero auténtico que he visto en mucho tiempo, y yo protejo lo que es mío. No soy tuya. Todavía no. Dio un paso atrás, dejándome fría a pesar del calor de la mañana. A las 2, ponte algo cómodo. Te voy a sacar de aquí durante unas horas. No estaba de acuerdo. Lo estarás. Ya se estaba alejando, moviéndose con la fluida elegancia de un depredador. Porque sientes tanta curiosidad por mí como yo por ti y porque estás cansada de ser invisible. Tenía razón y lo odiaba por ello. El resto de la mañana se me hizo eterno y pasó volando al mismo tiempo. Se me cayó una bandeja, algo que nunca me había pasado, y derramé café sobre mi delantal. Marco finalmente me llevó aparte durante la hora punta del almuerzo. ¿Qué pasa contigo en la mesa 12? Nada. Es solo un turista rico que ha vuelto 2 días seguidos para mirarte como si fueras la única persona viva. Los ojos de Marco estaban preocupados. Emma, me caes bien. Eres una buena trabajadora. Pero los hombres como él no son buenos para chicas como tú. Chicas como yo. Me irritó la frase. Chicas que no tienen a nadie que las proteja. Sin familia aquí. Sin contactos. Me agarró del hombro, con un gesto paternal. He vivido en esta isla toda mi vida. He visto a hombres como él antes. Toman lo que quieren y dejan destrucción a su paso. Quizás yo quiera que me tomen. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Y la cara de Marcos se ensombreció. Madonna, ya estás demasiado metida en esto. Estoy bien, no pasa nada. Solo es el desayuno. Con hombres así, nunca es solo algo. Pero me soltó, sacudiendo la cabeza. Ten cuidado, Picolola. Por favor. A la 1:45 me quité el uniforme en el estrecho cuarto de baño y me puse el único vestido decente que tenía. Un sencillo vestido de verano azul claro que había comprado en un puesto del mercado. Me temblaban las manos mientras me aplicaba el rímel y me recogía el pelo. Me miré al espejo y me pregunté, ¿qué demonios estaba haciendo? Estás harta de ser invisible. Él había visto a través de mí. De alguna manera, en el espacio de 2 breves encuentros, este desconocido me había entendido mejor que las personas que conocía desde hacía años. Salí del restaurante exactamente a las 2:00 y él estaba allí, apoyado contra ese Mercedes negro, con el aspecto de todas las fantasías peligrosas que había tenido y que me había dado demasiado miedo reconocer. El conductor estaba cerca, un hombre enorme con traje negro que vigilaba la calle con la alerta de un guardia entrenado. Seguridad. Marco tenía razón. Has venido. Se enderezó y algo en su expresión se suavizó. Alivio. ¿De verdad pensaba que no aparecería? Aquí estoy. Agarré mi pequeño bolso como si fuera un salvavidas. ¿A dónde vamos? A algún lugar donde puedas respirar. Él mismo abrió la puerta trasera del Mercedes, un gesto que pareció sorprender al conductor. Confía en mí, ni siquiera sé tu nombre. Dante, lo dijo como si significara algo, como si yo debiera reconocerlo. Dante Cavalli, italiano. Por supuesto que era italiano. Bueno, Dante Cavalli, si me asesinas, mis compañeros de piso probablemente se darán cuenta de que he desaparecido. Su risa fue inesperada, genuina y cálida, y totalmente en desacuerdo con el aire peligroso que desprendía. No voy a asesinarte, Emma. Voy a darte de comer y dejaré que me hagas todas esas preguntas que veo ardiendo en tus ojos. El interior del Mercedes era fresco, con asientos de cuero tan suaves que parecían mantequilla. Me hundí en ellos mientras Dante se deslizaba a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. El conductor se subió sin decir nada y nos incorporamos suavemente al tráfico. ¿A dónde vamos?, volví a preguntar. A mi villa, he preparado el almuerzo. Las alarmas deberían haber saltado. Ir sola a la casa de un desconocido en un país extranjero. Era todas las advertencias que te había dado tu madre. Todas las historias de terror que habías oído en las noticias. Pero no le dije que se detuviera. No le pedí que me llevara de vuelta. El trayecto duró 20 minutos, serpenteando por calles estrechas lejos de las zonas turísticas hacia las colinas donde vivían los verdaderamente ricos. La villa apareció de repente. Piedra blanca y contraventanas azules encaramadas en un acantilado
con una vista de la caldera que me dejó sin aliento. ¿Es tuya?, susurré. Una de las mías, dijo con naturalidad, como si tener varias villas fuera algo normal. Tengo propiedades en varios lugares. El conductor, cuyo nombre aún desconocía, me abrió la puerta con el rostro inexpresivo, pero me fijé en cómo sus ojos recorrieron la zona antes de dejarme salir. La forma en que su mano se cernía cerca de su chaqueta, sin duda por seguridad. Por dentro, la villa era toda de mármol blanco y minimalismo caro. Las ventanas del suelo al techo mostraban esas vistas imposibles. Habían puesto una mesa en la terraza, manteles blancos, copas de cristal, platos de plata cubiertos que probablemente contenían comida cuyo nombre no sabía pronunciar. Esto es, me giré lentamente, tratando de asimilar lo absurdo de mi situación. Ayer había sido invisible, sirviendo mesas a gente que no me veía. Hoy estaba en una villa en lo alto de un acantilado con un hombre que me miraba como si fuera preciosa. Esto es una locura. Siéntate. Dante me acercó una silla y yo obedeció sin pensar. Se sentó frente a mí y empezó a destapar los platos. Mezze griego, tzatziki, dolmadis, pulpo a la parrilla, pan fresco que humeaba cuando lo partía. Come. Apenas has probado nada esta mañana. Me te estabas observando muy de cerca. Observo todo lo que te rodea muy de cerca. Sirvió vino, esta vez blanco, de color dorado pálido a la luz de la tarde. Favoreces tu pie izquierdo, te duele el tobillo derecho. Los zapatos que llevas son baratos y no te quedan bien. Lo miré fijamente. Eso es espeluznante. Eso es atención. Se refería a mi mirada fija. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te prestó atención? Emma realmente te miró y te vio. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Busqué mi copa de vino. Necesitaba hacer algo con las manos. ¿Por qué haces esto? Porque ayer, durante 20 minutos, me hiciste sentir humano de nuevo. Lo dijo con sencillez, sin dramatismo. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De lo precioso. No lo entiendo. Tú eres... Señalé la villa, a él, a todo. Lo tienes todo. Dinero, poder, belleza. Podrías tener a cualquiera. No quiero a nadie. Su voz se apagó. Se volvió áspera. Te quiero a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de significado. No lo entendía del todo. Querer. Una palabra tan simple, tan peligrosa. No me conoces, repetí. Pero esta vez sonó más débil. Entonces déjame conocerte. Se inclinó hacia adelante, intenso. Déjame conocerte. Cada pedazo roto, cada pensamiento aterrador, cada sueño que te da demasiado miedo expresar. Déjame verlo todo. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué yo? Porque me miraste como si fuera peligroso y te inclinaste de todos modos. Porque le tienes miedo a tu propia sombra. Pero ayer me desafiaste. Porque se detuvo, apretando la mandíbula. Porque cuando te toco, tiemblas y quiero saber si es por miedo o por otra cosa. Su mano cruzó la mesa, con la palma hacia arriba, como una ofrenda, una pregunta. La miré fijamente, esos dedos largos, el poder que se enroscaba en su muñeca, el reloj que probablemente costaba más que mi vida. Cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que me fuera, que corriera, que me protegiera de lo que fuera esto. Coloqué mi mano en la suya, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros, y su pulgar trazó círculos en mi palma que me dejaron sin aliento. Ahí, murmuró, eso no es miedo, ¿cómo lo sabes? Porque el miedo no te hace inclinarte más cerca. No hace que tus pupilas se dilaten, ni que tus labios se separen. Su mirada se posó en mi boca. No te hace mirarme como si quisieras devorarme. Dante, come primero. Soltó mi mano con evidente renuencia. Entonces responderé a tus preguntas, a todas ellas. Así que comí, y la comida era perfecta, fresca y brillante, nada que ver con las sobras con las que solía sobrevivir. Y él me observó todo el tiempo con esos ojos oscuros y perspicaces. Dime a qué te dedicas, dije finalmente, dejando el tenedor. A tus asuntos,
del tipo que requiere discreción. Gestiono intereses, palabras cuidadosas, diplomacia. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que puedo dar ahora mismo. Me volvió a llenar la copa de vino. Hay cosas de mi vida que son complicadas, incluso peligrosas. No quiero meterte en ese mundo, pero ya estás en él. Sostuve su mirada. ¿No es así? Al traerme aquí, me costó mucho definir lo que era esto, fuera lo que fuera. Sí, sin vacilar, sin mentiras bonitas. Sí, Emma, lo soy, y debería parar. Debería pagarte por las molestias, enviarte a casa y no volver a contactar contigo nunca más. Pero no lo harás. No. La palabra salió con dureza. No lo haré porque he pasado 15 años construyendo muros y tú los has atravesado en 20 minutos. Porque he olvidado lo que se siente al desear algo más que poder y venganza. Porque se levantó bruscamente, se acercó al borde de la terraza y me dio la espalda. Porque soy un bastardo egoísta que toma lo que quiere. Debería haber tenido miedo. Debería haber visto las señales de alarma ondeando frenéticamente. En cambio, me levanté y caminé hacia él, mis pies descalzos silenciosos sobre la cálida piedra. ¿Y si quiero que me cojas? Susurré. Se giró tan rápido que me quedé sin aliento. De repente, sus manos estaban en mi cintura, acercándome a él, y podía sentir la tensión vibrando a través de él. No digas cosas así a menos que las sientas. Quizás sí las siento. Emma, mi nombre era una advertencia. Si empiezo esto, no podré parar. No seré capaz. ¿Lo entiendes? Entiendo que he estado sonámbula durante meses, quizá años. Entiendo que tú me haces sentir despierta. Puse mis manos sobre su pecho y sentí su corazón acelerado bajo mis palmas. Entiendo que estoy cansada de tener cuidado. Durante un largo momento, él se limitó a mirarme. Luego levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza que me hizo llorar. Si vuelves a provocarme, dijo en voz baja, repitiendo la advertencia del día anterior, no habrá vuelta atrás. Te retendré, Emma. Te ataré a mí de formas que ni siquiera puedes imaginar, y no te dejaré marchar. Te lo prometo. Las palabras salieron como un susurro. Algo salvaje y hambriento cruzó por su rostro. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Entonces demuéstramelo. Me besó. No fue un beso suave. No fue dulce ni tímido ni nada de lo que debería ser un primer beso. Fue posesivo. Su boca sobre la mía como si intentara devorarme por completo. Sus dedos se apretaron sobre mi cintura, atrayéndome hacia él, y yo jadeé al sentir su contacto. Él se aprovechó, profundizando el beso hasta que no pude pensar. No podía respirar. No podía hacer nada más que sentir. Cuando finalmente se apartó, ambos estábamos temblando. Cristo, susurró. ¿Sabes a...? Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Lo ignoró, pero volvió a sonar una y otra vez. Contesta, le susurré. Sacó el teléfono del bolsillo con un juramento y su expresión cambió al mirar la pantalla. Se volvió dura, fría, peligrosa. Tengo que contestar. Se alejó y su voz al contestar no se parecía en nada a la que había usado conmigo. Era gélida, autoritaria y apenas contenía la violencia. ¿Qué? No entendí el rápido italiano que siguió, pero entendí el tono. Negocios, del tipo que requería discreción, el tipo que hacía que su chofer llevara un arma. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, y vi en su rostro la lucha entre lo que quería y lo que tenía que hacer. Tengo que irme. El pesar endureció su voz. Ha surgido algo que requiere mi atención inmediata. Por supuesto, me abracé a mí misma, sintiendo frío de repente, a pesar del calor. Debería volver de todos modos. Marco te llevará a casa. Se acercó a mí con 2 largos pasos y me agarró por los hombros. Esto no es... No me voy porque quiera. ¿Lo entiendes? Apenas me conoces. No me debes explicaciones. No lo hagas. Sus dedos se tensaron. No le restes importancia. ¿Qué acaba de pasar? Eso fue real. Tú eres real. Y necesito que me esperes. ¿Esperar qué? A que vuelva. A que termine lo que empezamos. Apoyó su frente contra la mía. Prométeme que no huirás. Prométeme que mañana estarás en el restaurante.
Dante, prométemelo, Emma. Lo prometo. Esas palabras parecían sellar mi destino. Me besó de nuevo, rápido y con fuerza, y luego volvió a entrar en la villa. Le oí dar órdenes en italiano. Oí al conductor responder. Oí portazos y motores arrancando. Y entonces me quedé sola en la terraza con los restos de una comida a medio terminar y el sabor de él todavía en mis labios. El conductor, Marco, según había dicho, aunque me di cuenta de que se refería a otra persona, apareció a mi lado. Era diferente al de esta mañana, más joven, pero igual de armado. Señorita, la llevaré a casa ahora. El viaje de vuelta fue silencioso. Miré por la ventana, viendo cómo desaparecía la villa, y me pregunté qué acababa de hacer, qué había prometido, qué había empezado. En mi edificio de apartamentos, el conductor me entregó una tarjeta, de papel grueso, cara, con un número de teléfono grabado en negro. El señor Cavalli dijo que llamara si necesitaba algo, cualquier cosa. Luego se fue, y yo me quedé de pie en la acera agrietada frente a mi edificio, sosteniendo una tarjeta de visita que parecía quemarme la palma de la mano. Dentro, el apartamento seguía vacío. Me senté en la cama, saqué mi teléfono e hice lo que debería haber hecho ayer. Busqué a Dante Cavalli en Google. Los resultados me heló la sangre. El primer artículo estaba en italiano, pero Google lo tradujo fácilmente. Dante Cavaliere, heredero de la familia mafiosa Cavaliere y sospechoso de estar relacionado con... Dejé de leer. Seguí bajando. Más artículos, más palabras que hacían que mi apartamento pareciera más pequeño. Las paredes se cerraban sobre mí. Crimen organizado, blanqueo de dinero, el amanecer más joven de Nápoles, peligroso, despiadado, intocable. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Lo dejé sobre el fino colchón, miré fijamente el techo agrietado e intenté procesar lo que acababa de descubrir. La mafia, el hombre que me había besado, que me había mirado como si fuera preciosa, que me había prometido volver, era de la mafia. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber borrado su número, bloqueado cualquier forma en que pudiera contactarme, tal vez incluso haber ido a la policía. Eso es lo que haría una persona sensata. En cambio, tomé su tarjeta y tracé los números en relieve con la yema del dedo. Te conservaré, Emma. Te ataré a mí de formas que ni siquiera puedes imaginar. Ahora esas palabras tenían sentido. Ahora el conductor con la pistola tenía sentido. Las múltiples propiedades, la riqueza casual, el aura de peligro que se le pegaba como un perfume caro, todo tenía un sentido terrible, perfecto sentido. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con fuerza. Miré la pantalla durante 3 tonos antes de responder. Hola, ¿me buscaste en Google? Su voz era oscura, divertida, sabia. ¿Cómo lo hiciste? Tengo alertas configuradas. Si alguien busca mi nombre, lo sé. Una pausa. Así que ahora sabes que debería mentir. Debería fingir que no había visto nada. En cambio, pregunté, ¿es cierto? ¿Qué parte? ¿Alguna? Todo. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Cuando finalmente habló, su voz se había vuelto cautelosa. Sí, una palabra, una sílaba. Todo mi mundo se inclinó sobre su eje. Los artículos dicen, mi voz se quebró, lo intenté de nuevo. Dicen, eres peligroso. Lo soy. Dicen que las personas que se cruzan en tu camino desaparecen, sin disculpas, lo hacen. Dicen que no pude terminar, que no pude decir el resto de lo que había leído. Violencia, sangre, poder construido sobre el miedo y el dinero, y cosas que no quería imaginar. Emma, dijo mi nombre como una caricia. ¿Ahora me tienes miedo? ¿Lo tenía? Busqué dentro de mí el terror, el instinto de huir que debería haber estado gritando. Solo encontré una extraña calma temeraria. Debería tenerlo, susurré. Pero no lo tienes, no sé lo que soy. Me quedé de pie, paseándome por la pequeña habitación. Esto es una locura. Eres... eres un criminal. Debería colgar. Debería, pero no lo harás.
Había certeza en su voz, porque tú también lo sentiste, ¿verdad? Ese beso, esa conexión, sentiste que algo cambiaba entre nosotros. Eso no importa. Me mentiste. Nunca te mentí. Su voz se agudizó. Te dije que mi trabajo requería discreción. Te dije que era peligroso. Te lo advertí, Emma, varias veces. Tenía razón. Me había advertido. Simplemente no había entendido lo que significaban esas advertencias. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Todo. Simple, directo, aterrador. Quiero todo lo que tienes para dar. Y a cambio te daré todo lo que siempre has querido. No sabes lo que quiero, ¿verdad? Un ruido de fondo, una puerta cerrándose, pasos. Quieres ser importante para alguien. Quieres que te vean de verdad. No solo como camarera, compañera de piso o chica de Ohio que huyó de una vida que le parecía demasiado pequeña. Quieres pasión e intensidad y alguien que luche por ti en lugar de olvidarse de que existes. Las lágrimas me quemaban los ojos porque tenía razón. Horriblemente, imposiblemente razón. Eso no cambia lo que eres, dije. No, no lo cambia. Una pausa. ¿Estarás mañana en el restaurante? Sí, estoy en el horario. Bien. Entonces nos vemos. ¿Y Emma? Sí. Lo que tú decidas. Tanto si huyes de esto como si te lanzas a ello, ten por seguro que no te dejaré marchar fácilmente. Ahora eres mía. Lo eres desde el momento en que te sentaste a mi mesa y me miraste como si fuera un hombre en lugar de un monstruo. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche volví a pasar en vela. Me quedé despierta repasando todo. Su tacto, su beso, su voz al teléfono diciendo, ahora eres mía, como si fuera un hecho en lugar de una amenaza. Mafia. La palabra seguía resonando en mi mente. Había visto las películas, leído los libros. Sabía lo que hacían hombres como él. Sabía de la violencia de la que eran capaces, de las vidas que destruían sin dudarlo. Pero también recordaba la suavidad de sus manos en mi cara, la forma en que se había fijado en mi tobillo dolorido, el hambre en sus dos ojos que no tenían nada que ver con la violencia y todo que ver con el deseo. La mañana llegó demasiado rápido. Me vestí para ir al trabajo en piloto automático. Mi cuerpo se movía mientras mi mente permanecía atrapada en esa villa, en ese beso, en el momento antes de que todo cambiara. El restaurante ya estaba lleno cuando llegué. Marco me echó un vistazo a la cara y me llevó aparte. Lo viste ayer. No era una pregunta. Sí, y nada más. Almorzamos juntos. Me trajo a casa. Marco entrecerró los ojos. Eso es todo. Pensé en el beso, en la llamada telefónica, en los artículos que decían que era peligroso y en una voz que lo prometía todo. Eso es todo. Madonna, eres una mentirosa terrible. Me agarró por los hombros. Emma, escúchame. Los hombres como Dante Cavalli no son normales, no son sencillos. Si está interesado en ti, hay una razón, y esa razón probablemente no sea buena para ti. Quizás no me importe. Entonces eres una tonta. Pero su voz era suave. Solo ten cuidado. Por favor, estos hombres viven en un mundo diferente, un mundo en el que las personas son posesiones y la lealtad se compra con sangre. No querrás formar parte de eso. Demasiado tarde. Pensé que ya formaba parte de ello. Lo había sido desde el momento en que me senté a su mesa. La mañana se hizo eterna. Cada vez que se abría la puerta, mi corazón daba un vuelco. Cada hombre de cabello oscuro me hacía mirar dos veces. Pero Dante no vino. Comenzó la hora punta del almuerzo. Me moví mecánicamente, rellenando vasos de agua, tomando pedidos y sonriendo con esa sonrisa vacía. Y entonces, Emma, me giré y allí estaba él, pero diferente, más duro. Hoy llevaba un traje oscuro en lugar de ropa informal negra. Y había dos hombres con él, ambos corpulentos, claramente de seguridad. Lo flanqueaban como sombras mientras se movía por el restaurante, y las conversaciones se acallaban a su paso. Todos lo sabían o lo intuían, el peligro que conllevaba. Se detuvo en la mesa 12, por supuesto, y sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. Ven aquí. No era una petición, era una orden. Caminé hacia él con las piernas temblorosas, consciente de que todos los ojos del restaurante me observaban. La mirada preocupada de Marco me quemaba la espalda.
Los dos guardias de seguridad me estudiaban con expresiones que no revelaban nada. Señor, mantuve mi voz profesional. ¿Puedo traerle algo? Sí. Se recostó en su silla, completamente relajado, a pesar de la tensión que irradiaban todos a su alrededor. Puedes sentarte y almorzar conmigo. Estoy trabajando, Marco. No alzó la voz. No apartó la mirada de mí. Emma está tomando su descanso para almorzar ahora. Sí. Desde detrás de la barra, Marco se estranguló. Sí. El señor Cavalli confirmó lo que yo sospechaba. Sabía exactamente quién era Dante. Probablemente lo había sabido desde el principio. Me senté. Estás enfadado conmigo, observó Dante. Mentiste. No lo hice. Me hiciste creer que solo eras... Hice un gesto de impotencia. Solo un turista. Solo un hombre de negocios. Soy un hombre de negocios. Su boca se curvó ligeramente. Uno muy exitoso. Eso no tiene gracia. No, no la tiene. La diversión se desvaneció. Pero es la verdad. He construido un imperio, Emma. No todo es legal, pero todo es poderoso. Y te ofrezco un lugar en él. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Te dije que quiero todo lo que tienes para dar. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono íntimo, a pesar de que ambos sabíamos que había público escuchando. Te quiero a mi lado, en mi casa, en mi cama, en mi vida. Estás loco. Apenas nos conocemos. El tiempo es irrelevante. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano antes de que pudiera apartarla. Su pulgar trazó dibujos en mi palma que hicieron que mi pulso se acelerara. Lo supe en cuanto te vi. Me perteneces. Las personas no pertenecen a otras personas. En mi mundo, sí. Apretó mi mano con más fuerza. Y tú ya lo sabes, ¿verdad? Me buscaste en Google. Leíste los artículos. Sabes exactamente quién soy y de lo que soy capaz. Sin embargo, aquí estás, sin huir, sin esconderte, sentada frente a mí y discutiendo en lugar de gritar. Tenía razón. Una vez más, debería estar aterrorizada. Debería buscar la salida más cercana. En cambio, me incliné hacia adelante, atraída por algo que no entendía y contra lo que no podía luchar. ¿Qué quieres que diga? Susurré. Decir que sí, ¿a qué? A mí, a esto. A dejar que te cuide en lugar de verte trabajar hasta el agotamiento, en un trabajo que apenas te da para pagar el alquiler. Sus ojos se clavaron en los míos. Puedo darte todo, Emma. Seguridad, protección, una vida en la que nunca tengas que preocuparte por el dinero, por dónde vendrá tu próxima comida o por si importas. Conmigo siempre importarás. Serás lo más importante de mi mundo. ¿Por qué? La pregunta se me escapó. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera, porque tú me ves. Palabras sencillas, una verdad devastadora. No es el dinero, ni el poder, ni la reputación. Tú ves al hombre que hay debajo de todo eso, y ese hombre te desea más de lo que ha deseado nada en 15 años. Uno de los guardias de seguridad se adelantó y le susurró algo en italiano. La expresión de Dante cambió, se volvió fría y dura, de una forma que me revolvió el estómago. Se levantó bruscamente. Tengo que irme. Un asunto que no puede esperar. Por supuesto, empecé a retirar mi mano, pero él la sujetó. Esta noche enviaré un coche a recogerte a las 8. Haz la maleta. ¿Qué? No, no puedo. Sí, puedes. Levantó mi mano hasta sus labios y depositó un beso en mi palma que me dejó una huella indeleble. Y lo harás porque eres valiente y temeraria y estás harta de ser invisible. Porque lo deseas tanto como yo, aunque todavía tengas demasiado miedo para admitirlo, Dante. A las 8, Arnold, con Emma, estate lista. Y se marchó. Sus guardaespaldas lo flanqueaban mientras se alejaba con paso firme. El Mercedes negro lo esperaba con la puerta ya abierta. Se deslizó dentro sin mirar atrás y yo me quedé de pie en medio del restaurante con la palma de la mano aún ardiendo por su beso. Marco apareció a mi lado. ¿Qué te ha dicho? Va a enviar un coche esta noche y tú vas a ir. No es una pregunta. Lo miré. Este hombre que me había dado un trabajo cuando estaba desesperada, que había sido amable cuando no tenía por qué serlo, que ahora me miraba con algo parecido al dolor en los ojos. Sí, susurré, voy a ir. El apartamento era un caos cuando llegué a casa a las 3 Sofía estaba sentada en el sofá pintándose las uñas,
mientras Marie y Kiki discutían en un rápido francés e inglés sobre a quién le tocaba limpiar el baño. Todas se detuvieron cuando vieron mi cara. ¿Qué ha pasado?, preguntó Kiki con su acento australiano cargado de preocupación. Parece que hayas visto un fantasma. Dejé mi bolso con cuidado, con las manos aún temblando. Tengo que hacer las maletas. ¿Las maletas?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos. ¿Te vas? ¿Vuelves a Estados Unidos? No, yo... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo expresar con palabras algo que yo misma apenas entendía? Me voy a quedar con alguien durante un tiempo. ¿Con alguien?, preguntó Marie con tono cómplice. ¿Un hombre? Sí, el del restaurante. Kiki se inclinó hacia adelante. El guapo del Mercedes. Emma, qué sorpresa. No es eso, excepto que era exactamente eso. Peor que eso, es complicado. ¿Cómo complicado? Sofía había abandonado sus uñas y me miraba con ojos penetrantes. Emma, llevas aquí 3 meses y apenas has hablado con nadie. Ahora, de repente, te vas a mudar con un tipo al que no conocemos. No me voy a mudar, solo voy a... ¿Qué estaba haciendo? ¿De visita? Con la maleta hecha, la expresión de Marie se volvió seria. Esto no es seguro. No conoces a este hombre. Sé lo suficiente. ¿De verdad? Sofía se interpuso entre Marie y yo, porque desde mi punto de vista, esto se parece a todos los documentales sobre crímenes reales que he visto. Un desconocido guapo, un coche caro, te enamora perdidamente. Para. Levanté una mano. Agradezco tu preocupación. De verdad, pero es mi elección, mi decisión. ¿Una decisión basada en qué? ¿Unos cuantos almuerzos? ¿Unas palabras bonitas? La voz de Kiki había perdido su habitual ligereza. Emma, nos preocupamos por ti. No queremos que te hagan daño. ¿Daño? La palabra resonó en mi mente. Dante podría hacerme daño de formas que estas mujeres no podían imaginar. Podría destruirme por completo si quisiera. Pero también podía hacerme sentir viva de una forma que nunca había experimentado. Tendré cuidado, dije finalmente. ¿De verdad?, preguntó Marie en voz baja. ¿O ya estás demasiado involucrada? No respondí. No podía responder porque tenía razón. Hice las maletas despacio, metódicamente. Unos cuantos vestidos, artículos de aseo, la pequeña colección de libros que había traído de casa. Todo lo que poseía cabía en una maleta gastada. Un recordatorio deprimente de lo poco que había acumulado en 23 años de vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. El coche llegará a las 8. Vístete bien. Tenemos planes para cenar. Planes para cenar, como si fuera algo normal, como si yo fuera normal, como si fuéramos una pareja normal haciendo cosas normales. Saqué el único vestido bonito que tenía, negro, sencillo, comprado en una tienda de segunda mano antes de irme de Ohio. Tendría que servir. A las 7:45 me paré frente al espejo del baño y me apliqué rímel con manos temblorosas. Detrás de mí podía ver el reflejo de mis 3 compañeras de cuarto sentadas en el sofá mirándome con expresiones idénticas de preocupación. Al menos envíanos un mensaje, dijo Sofía finalmente. Haznos saber que estás bien. Lo haré. Y si algo te parece raro, cualquier cosa, llámanos. O a la policía o a ambos. Kiki tenía la mandíbula apretada. Promételo, lo prometo. A las 8:100 en punto, llamaron a la puerta. La abrí y me encontré con un conductor diferente al de ayer, más mayor, con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiado. Hizo una ligera reverencia. Señorita Emma, soy Guillo. El señor Cavalli me ha enviado a recogerla. Recogerme. La frase me hacía sentir como si fuera equipaje. Giorgio frunció los labios. Para acompañarla, si lo prefiere, ¿puedo llevar su bolso? Se lo entregué, ignoré las protestas susurradas de mi compañera de cuarto y lo seguí por 3 tramos de escaleras hasta donde esperaba otro Mercedes. Este era aún más lujoso que el de ayer, con una brillante pintura negra y cristales tintados. El interior olía a cuero y a algo más. Peligro, tal vez. O destino. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras Guillo se incorporaba con suavidad al tráfico. A la casa del señor Cavalli. Le está esperando allí. ¿A su casa? No a la villa de ayer, sospeché. A otro lugar, a un lugar más permanente.
El trayecto duró 40 minutos, serpenteando por barrios cada vez más exclusivos hasta llegar a una finca cerrada que hacía que la villa pareciera modesta. Altos muros, cámaras de seguridad, guardias armados en la entrada que nos hicieron señas para que pasáramos después de que Guillo mostrara sus credenciales. Llamar la casa me parecía insuficiente, se alzaba ante nosotros. 3 pisos de piedra blanca y cristal, iluminada desde dentro como un joyero. Una fuente dominaba la entrada circular. El agua captaba los últimos rayos del atardecer. Guillo me abrió la puerta. El señor Cavalli está en el salón principal. Te lo mostraré. El interior era aún más impresionante. Suelos de mármol, techos altos, obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Mis zapatillas de lona chirriaban sobre la piedra pulida y me di cuenta de lo fuera de lugar que estaba. Dante estaba de pie junto a los ventanales que daban al mar, de espaldas a mí. Se había cambiado. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando al descubierto esos antebrazos que habían rondado mis sueños. Un vaso de cristal con un líquido ámbar estaba sobre la mesa a su lado. Gracias, Giorgio. No se dio la vuelta. Eso es todo. La puerta se cerró detrás de mí y de repente nos quedamos solos. Has venido, dijo en voz baja. ¿Creías que no lo haría? Esperaba que no lo hicieras. Por fin se volvió y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Un deseo salvaje mezclado con algo más suave. Alivio, tal vez. Por tu bien, esperaba que fueras lo suficientemente inteligente como para huir. No soy inteligente. Dejé mi bolso con cuidado. Al parecer. No. Se acercó a mí con la elegancia de un depredador. Eres valiente, estúpida y temerariamente valiente. Eso te va a hacer daño. ¿Por tu culpa? Nunca por mi culpa. Se detuvo a pocos centímetros, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Quemaría el mundo antes de permitir que nadie te hiciera daño, incluyéndome a mí mismo. Bonitas palabras. La verdad. Levantó la mano y me acarició la cara. No digo cosas que no siento, Emma. Cuando te digo que eres mía, cuando te prometo protegerte, no son promesas vacías, son votos. Apenas me conoces. Sé que trabajas hasta el agotamiento por un salario mínimo y sonríes como si eso no te matara por dentro. Sé que dejaste todo lo que te era familiar, porque quedarte allí era como morir lentamente. Sé que has estado invisible durante tanto tiempo que has olvidado lo que es ser vista. Su pulgar recorrió mi pómulo. Sé que cuando te beso sabes a volver a casa. Las lágrimas me quemaban los ojos. Para. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo más difícil, haciendo que quiera cosas que no debería querer, haciendo que olvide que eres peligroso. Soy peligroso, lo dijo con fiereza. Soy lo más peligroso que jamás encontrarás. Pero no para ti, nunca para ti. Para ti, soy seguridad, soy refugio, soy la única persona en este mundo que nunca te dejará caer. ¿Cómo puedes prometer eso? Te dedicas a la violencia, sí, es cierto. Maté a Emma, he ordenado muertes y destruido vidas, y he construido mi imperio sobre sangre y miedo. Su agarre se hizo más fuerte. Pero contigo, solo soy un hombre que quiere, que necesita. Haremos lo que sea para mantenerte a salvo, feliz y mía. Esto es una locura. Sí, apoyó su frente contra la mía. Una completa locura. Y no me importa. ¿A ti te importa? Me importaba. Allí de pie, en sus brazos, sintiendo el temblor que lo recorría, viendo la vulnerabilidad que se escondía tras todo ese poder. ¿Me importaba que esto fuera una locura? No, susurré. No me importa. Entonces me besó, y fue diferente a ayer. Más lento, más profundo, menos posesivo y más saboreado. Deslizó la mano por mi cabello, inclinó mi cabeza y me derretí en sus brazos como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Cena, dijo con voz ronca. Te prometí una cena. No tengo hambre. Apreté las manos contra su camisa. No de comida.
Algo oscuro y posesivo se reflejó en su rostro. Emma, te deseo. Esa confesión me resultó aterradora y liberadora a la vez. Te deseo desde el momento en que te vi y estoy cansado de fingir lo contrario. Cristo, sus manos se apretaron contra mi cintura. No puedes decir cosas así, no cuando apenas puedo contenerme. Entonces no te contengas. Lo atraje hacia mí. Déjate llevar. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente. Luego me tomó en sus brazos. Literalmente me levantó como si no pesara nada y me llevó hacia una amplia escalera. ¿A dónde? A mi dormitorio. Su voz era áspera. ¿Dónde dormirás esta noche y todas las noches a partir de ahora, Dante? No más discusiones, Emma. No más protestas. Ahora eres mía y te voy a retener. Me llevó escaleras arriba, por un pasillo lleno de cuadros que no miré. Atravesó unas puertas dobles y entró en una habitación que me dejó sin aliento. Una cama enorme, más ventanas con vistas al mar. La luz de la luna se derramaba sobre las sábanas oscuras. Me sentó con suavidad y me acarició la cara con las manos. Última oportunidad, dijo en voz baja. Última oportunidad para huir. Después de esto, no hay vuelta atrás. No te dejaré marchar nunca. ¿Lo entiendes? Comprendí que me encontraba en una encrucijada. Un camino me llevaba de vuelta a la seguridad, a la invisibilidad, a una vida a medias. El otro me llevaba a la oscuridad y al peligro. Y un hombre que me miraba como si fuera su salvación. Lo entiendo, susurré, y me acerqué a él. Y te elijo a ti. Me besó como un hombre que se muere de sed. Y yo era agua. Sus manos estaban por todas partes. Mi cara, mi pelo, mi cintura, pero siempre con delicadeza, siempre con cuidado, como si yo fuera algo precioso que temía romper. Emma, mi nombre era una plegaria en sus labios. Dime que pare, dime que esto va demasiado rápido. No pares. Lo acerqué más a mí, necesitando su calor sólido, necesitando una prueba de que esto era real. Por favor, no pares. Así que no lo hizo. La noche se difuminó en sensaciones. Su boca sobre mi piel, sus manos aprendiendo cada curva, palabras susurradas en italiano que no entendía, pero que sentía en mis huesos. Me adoraba con una reverencia que hacía que las lágrimas resbalaran por mis sienes. Y cuando finalmente nos unimos, se sintió menos como una rendición y más como volver a casa. Después me abrazó con fuerza, con mi cabeza sobre su pecho, su latido constante bajo mi oreja. ¿No te arrepientes?, preguntó en voz baja. No. Y era cierto. A pesar de todo, el peligro, la locura, el hecho de que lo conocía desde hacía 3 días, no me arrepentía. Nunca. Sus brazos se apretaron. Ahora eres mía por completo, y yo protejo lo que es mío. Debería haberle preguntado qué significaba eso. Debería haber cuestionado la posesividad de su voz. En cambio me quedé dormida sintiéndome más segura de lo que me había sentido en años. La mañana llegó con la luz del sol entrando por esas enormes ventanas y el aroma del café. Abrí los ojos y vi a Dante, ya vestido, sentado en un sillón cerca de la cama, mirándome con una intensidad que debería haberme inquietado. «Buenos días», dije de repente, tímida. «Buenos días, cara». Se levantó, se acercó a la cama y me dio un beso en la frente. «¿Cómo te encuentras?» Como si mi vida hubiera cambiado por completo. Así es. No había disculpa en su tono. «Tus cosas están en el armario. Giorgio las subió mientras dormías». Me senté, agarrándome a la sábana. «Dante, no puedo mudarme así como así». «Ya lo has hecho». Me entregó una taza de café, a la temperatura perfecta, con un chorrito de leche, tal y como me gusta, como lo sabía. Y antes de que discutas, entiende que esto no es negociable. No vas a volver a ese apartamento. No vas a trabajar en ese restaurante. Te quedarás aquí conmigo, donde puedo mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? Su expresión se ensombreció. De un mundo que aún no comprendes. Emma, mi vida, mi negocio, viene con enemigos, gente que te haría daño para llegar a mí. Ahora que eres mía, eres un objetivo. El miedo me recorrió la espalda.
Quizás debería irme entonces, volver a Estados Unidos. No, la palabra sonó como un latigazo. No te vas, no lo permitiré, no puedes simplemente. Puedo, lo haré. Se sentó en el borde de la cama y me agarró por los hombros. Escúchame. Ayer, después de salir del restaurante, hice que mi gente investigara tu pasado. Sé lo de tu madre, lo de la deuda, lo de por qué te fuiste realmente de Ohio. Y sé que no tienes nada a lo que volver. Ninguna familia que se preocupe por ti. Ningún hogar que te espere. Nada. La vergüenza me invadió. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Te convertiste en mía en el momento en que te sentaste a mi mesa. Y protejo lo que es mío sabiéndolo todo sobre ello. Su voz se suavizó. No te estoy juzgando, cara. Te estoy ofreciendo algo mejor. Una vida aquí conmigo, seguridad, protección, la oportunidad de ser más que invisible. ¿Cómo qué? ¿Tu amante? ¿Como la tuya? Me interrumpió. Da igual la etiqueta que quieras ponerle. Lo que importa es que ahora estás bajo mi protección. Nadie te hará daño, nadie te rechazará, te ignorará o te hará sentir inferior. A cambio, solo te pido que te quedes, que me dejes cuidar de ti. Debería haberme sentido como en una jaula. Deberías haber sentido que estaba cambiando una trampa por otra. En cambio, me sentí libre. ¿Por cuánto tiempo? Susurré. Para siempre. Simple. Directo. Aterrador. Te lo dije, Emma. No dejo escapar lo que es mío. 3 semanas pasaron en una nebulosa de lujo y aprendizaje. Dante se iba durante el día. Por negocios, decía, y yo no le pedía detalles, pero las noches eran nuestras. Me llevaba a cenas privadas en restaurantes que no tenían precios en el menú. Me compraba ropa que costaba más que mi antiguo alquiler. Me introdujo en un mundo de riqueza y poder que me parecía embriagador y peligroso a la vez. Pero había reglas, siempre reglas. No salgas de la finca sin Giorgio u otro guardia. No hables con extraños. No preguntes por sus negocios. No hagas esto, no hagas aquello. La jaula estaba dorada, pero seguía siendo una jaula. Necesito hacer algo. Se lo dije una noche durante la cena en la terraza. No puedo limitarme a existir. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Trabajar, estudiar, algo que sea mío. Me se estudió durante un largo momento. ¿Quieres independencia? Quiero un propósito. Entonces lo tendrás. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Te abriré unas cuentas. Podrás dedicarte a lo que te interese. Toma clases, monta un negocio, lo que quieras. Con tu dinero, con nuestro dinero. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Lo mío es tuyo, Emma, todo. Pero no era así, no realmente, porque yo era la que no podía salir sin permiso. Yo era la que tenía guardias siguiéndome cada paso. Yo era la que vivía en una hermosa prisión. La explosión ocurrió un jueves. Estaba en el jardín, el único lugar al que podía ir sin supervisión constante, leyendo un libro cuando lo oí. Un estruendo atronador que sacudió el suelo, seguido de alarmas y gritos. G apareció en cuestión de segundos, con su arma desenfundada. Entra ahora. ¿Qué está pasando? Me agarró del brazo y me arrastró hacia la casa. Detrás de nosotros, el humo se elevaba desde algún lugar cerca de la puerta principal. Dentro reinaba el caos. Hombres trajeados con armas, disparos rápidos en italiano. No podía seguirles. La voz de Dante lo atravesó todo con fría autoridad. Apareció en la puerta y el alivio en su rostro cuando me vio fue visceral. Cristo, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Una bomba de carbón en la puerta. Se acercó a mí y me pasó las manos por encima como para comprobar si tenía heridas. ¿Seguro que estás bien? No estás herida. Estoy bien. Pero Dante, ¿qué rivales? Apretó la mandíbula, enviándome un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? El tipo que dice que saben de ti. Me atrajo hacia él y sentí el temblor que lo recorría. El tipo que significa que tenemos que tener más cuidado. Más cuidado, más guardias, más reglas, más jaula. Esto es por mi culpa, susurré. No, esto es por mi mundo. Un mundo del que sabía que formarías parte cuando te reclamé. Me levantó la cara. Pero lo que dije iba en serio, Emma. Protejo lo que es mío y nadie, nadie te tocará. Esa noche,
Me hizo el amor con una desesperación que rayaba en la violencia, como si intentara demostrarme con sus caricias que yo era suya, que estaba a salvo, que nada podía separarme de él. Y después, mientras yacía en sus brazos, finalmente comprendí el peso de lo que había aceptado. Esto no era un cuento de hadas, no era un romance en el que el amor lo conquistaba todo. Era real, peligroso, oscuro y complicado. Pero también era mío. 2 días después del atentado, todo cambió. Estaba en la oficina de Dante, una habitación que normalmente evitaba, buscando un libro cuando vi la carpeta. Estaba sobre su escritorio, parcialmente abierta, y no me habría fijado en ella de no ser por una palabra en la primera página. Ohio. Me temblaban las manos cuando la abrí del todo. Y allí, en blanco y negro, estaba todo. No solo una verificación de antecedentes, sino un expediente. Fotos mías de antes de marcharme, saliendo de mi apartamento, en mi antiguo trabajo, con gente que había intentado olvidar. Fechas, horas, un registro detallado de mis últimos 6 meses en Estados Unidos y notas en los márgenes con la letra de Dante. Vulnerable, aislada, perfecta. El mundo se tambaleó. Emma, dijo su voz desde la puerta, y cuando me volví, su rostro estaba cuidadosamente inexpresivo. No debías ver eso. Perfecta. Mi voz se quebró al pronunciar la palabra perfecta. ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de plan? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Le tiré la carpeta y las páginas se esparcieron. Dime, ¿algo de esto era real o solo era un objetivo que decidiste adquirir? No. Se acercó a mí y yo retrocedí. No hagas eso. No menosprecies lo que tenemos. ¿Lo que tenemos? Una risa histérica brotó de mi garganta. No tenemos nada. Todo esto fue calculado. Viste a una chica desesperada y decidiste coleccionarla como si fuera algún tipo de trofeo. Eso no es cierto. Entonces explícamelo. Ahora estaba gritando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Explica por qué tienes fotos mías de antes de conocernos. Explica por qué tienes notas sobre lo vulnerable que era. Explica todo esto. Se pasó la mano por el pelo y por primera vez desde que lo conocí, parecía inseguro. Estaba en Santorini por negocios. Negocios reales. Una reunión con proveedores y te vi en el restaurante. Solo te vi. La forma en que te movías, la forma en que sonreías, esa sonrisa vacía, la forma en que eras invisible incluso cuando estabas allí de pie. Y lo reconocí. ¿Qué reconociste? La soledad. Su voz se volvió áspera. El tipo de soledad que te devora por dentro. He estado solo toda mi vida, Emma. Rodeado de gente, pero completamente solo. Y vi esa misma soledad en ti. Así que, sí, te investigué. Quería saber si lo que veía era real o si era una proyección mía. Y cuando llegó el informe, cuando supe lo de tu madre y sus deudas, y lo sola que estabas en realidad, decidiste que yo era perfecto. La amargura codificó las palabras, la víctima perfecta, la pareja perfecta. Acortó la distancia entre nosotros antes de que pudiera retroceder. Eras perfecta para mí porque entendías lo que significaba ser invisible, porque eras lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, pero lo suficientemente sensible como para seguir teniendo esperanza. Porque cuando te miraba, veía posibilidades. ¿Posibilidades de qué? De no estar solo nunca más. Levantó las manos y me acarició la cara. Sí, planeé nuestro encuentro. Sí, organicé las cosas para asegurarme de que interactuáramos. Pero todo lo que vino después, cada palabra, cada caricia, cada momento, fue real, Emma. Lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creer eso? Las lágrimas seguían cayendo. ¿Cómo puedo confiar en nada de lo que dices cuando todo empezó con una mentira? Porque ahora estoy aquí diciéndote la verdad. Sus pulgares me secaron las lágrimas. Porque no estoy poniendo excusas ni intentando manipularte. Estoy siendo sincero. Probablemente más sincero de lo que he sido con nadie en mi vida. Te vi y te deseé, y lo hice realidad. Eso es lo que hago, así soy yo. Pero eso no hace que lo nuestro sea menos real. Quería creerle, Dios, quería creerle con todas mis fuerzas.
Pero la carpeta en el suelo, esas notas en el margen, la prueba de sus cálculos, todo me parecía veneno. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito pensar. No. Su agarre se hizo más fuerte. No voy a dejar que te alejes de esto. De nosotros. Tú no decides. El infierno se volvió peligroso. Eres mía, Emma. Mía. Y no me importa si estás enfadada, dolida o te sientes traicionada. No te vas a marchar. ¿Y qué? Ahora soy tu prisionera. Si eso es lo que hace falta. Sin disculpas, sin suavizar. Te lo dije desde el principio. Protejo lo que es mío. Y no lo dejo escapar. Ni ahora, ni nunca. Nos miramos fijamente. Y vi la verdad en sus ojos. Lo decía en serio. Cada palabra. Me mantendría aquí por la fuerza si fuera necesario. Me encerraría por completo antes que dejarme marchar. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, a través del dolor, la traición y la ira, sentí algo más. Algo oscuro y temerario que me susurraba que quizá eso era exactamente lo que había estado buscando. Alguien que no me dejara desaparecer. Alguien que lucharía por retenerme, aunque la lucha fuera contra mi propio miedo. Te odio, susurré. No, no es verdad. Me atrajo hacia él y no me resistí. Odias que haya visto a través de ti. Odias que haya planeado y calculado y me haya asegurado de que nos conociéramos. Pero no me odias porque soy la primera persona en tu vida que ha luchado por ti. Tenía razón, y yo también lo odiaba por eso. ¿Qué pasa ahora? Le pregunté contra su pecho. Ahora, sus brazos se tensaron. Ahora te enfadarás durante un tiempo. Me harás trabajar para que te perdone. Me pondrás a prueba para ver si realmente digo en serio cuando digo que nunca te dejaré marchar. Y finalmente, cuando estés lista, aceptarás que lo que tenemos es complicado y confuso, y que empezó con un cálculo, pero se convirtió en algo real. Estás muy seguro de ti mismo. Estoy segura de nosotros. Me levantó la cara y la intensidad de sus ojos me dejó sin aliento. Estoy seguro de que lo que siento por ti es real. Estoy seguro de que quemaría todo mi imperio antes de dejar que alguien te hiciera daño. Estoy seguro de que pasar el resto de mi vida demostrándote que eres importante, que te ven, te quieren y te aman, es exactamente lo que quería hacer. Amada. La palabra se me atragantó en la garganta. Sí, sin dudarlo. Te amo, Emma. Probablemente te amé desde el momento en que te sentaste a mi mesa y me miraste como si fuera solo un hombre. Y pasaré cada día demostrándotelo. Debería haberlo rechazado. Debería haberle exigido que me dejara marchar. Debería haber vuelto corriendo a mi pequeña vida, donde lo peor que podía pasarme era ser invisible. En cambio, lo besé, porque tal vez el amor que comenzó con cálculo podría convertirse en algo real. Tal vez una jaula hecha de protección y posesividad aún podría ser libertad. Tal vez ser vista, realmente vista, valía la pena el peligro que conllevaba. Todavía estoy enojada, murmuré contra sus labios. Lo sé y no te perdono. Lo sé, pero no me voy. También lo sé. Él profundizó el beso y sentí su sonrisa porque tú eres mía y yo soy tuyo, y eso es lo único que importa. 6 meses después, estaba en el jardín, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo y los tonos de fuego. La finca se había convertido en mi hogar. Los guardias se habían convertido en rostros familiares. La vida que antes me resultaba asfixiante se había convertido en el aire que respiraba. Los brazos de Dante me rodearon por detrás y me recosté en su calor. ¿Eres feliz?, me preguntó. Lo era. Pensé en las clases que estaba tomando en línea, la pequeña organización benéfica que había comenzado para ayudar a las mujeres locales, la vida que estaba construyendo dentro de los límites de su protección. Pensé en las noches en sus brazos, las mañanas despertando junto a su rostro, la sensación de ser amada y protegida y completamente comprendida. Sí, dije, y lo sentía así. Soy feliz. Bien. Me dio un beso en la sien porque tengo algo para ti. Me entregó una pequeña caja de terciopelo y mi corazón dio un vuelco. Dante, ábrela. Dentro había un anillo, pero no era un anillo de compromiso. Era otra cosa, una alianza de oro blanco con unas palabras grabadas en el interior.
Mía per se, mía para siempre. Es una promesa, dijo en voz baja, que siempre serás vista, siempre protegida, siempre amada, que nunca volverás a ser invisible. Que lo que tenemos, esta cosa desordenada, complicada y hermosa, durará para siempre. Me puse el anillo y sentí su peso asentarse como un ancla, como una promesa, como un hogar. ¿Para siempre? Repetí. Y en sus brazos, en el jardín de nuestra jaula dorada, finalmente comprendí que a veces la libertad no consiste en escapar. A veces consiste en encontrar a alguien que te vea por completo, que te sostenga con cuidado, que te ame con tanta intensidad que su protección se convierta en tus alas en lugar de tus cadenas. Había venido a Santorini buscando algo más, y lo había encontrado en el lugar más inesperado, en los brazos de un hombre peligroso que me había visto cuando era invisible, que me había elegido cuando me sentía inútil, que me había amado cuando había olvidado cómo amarme a mí misma. Te amo, le susurré. Lo sé, dijo. Lo he sabido desde el del principio, desde el momento en que me miraste y te inclinaste hacia mí en lugar de huir, desde que elegiste el peligro por encima de la seguridad y a mí por encima de todos los demás. Siempre lo he sabido. Y tal vez esa era la verdad. Tal vez él siempre lo había sabido. Tal vez desde el principio esto había sido inevitable. Dos personas solitarias que se encontraron en una terraza abarrotada, reconociendo en el otro la posibilidad de sentirse completas. El sol se ponía sobre el Mediterráneo pintando todo de oro. Y yo estaba en los brazos del hombre que me había reclamado, me había retenido, me había amado y por primera vez en mi vida me sentía verdaderamente completa.